iniciándome como pastor que tuve la primera crisis en el ejercicio del ministerio que eventualmente me condujo a la Iglesia Católica. Estoy sirviendo a aquellas personas y me di cuenta de que mi oferta religiosa era una oferta religiosa más. Para mí era sencillo, no lo entendía. Me habían enseñado que todo estaba en la Biblia. Todo lo que necesitaban saber, todo lo que yo necesitaba para ejercer mi ministerio estaba contenido en la Biblia. Todo estaba en la Biblia, todo dependía de la Biblia. Allí estaba la verdad encapsulada en la Biblia. Si había algún problema en el ministerio, sencillamente me refería al texto adecuado en el lugar adecuado. Y ahí se resolvía todo. Pero no era así en la práctica. Me di cuenta de que habían muchos otros cristianos muy bien intencionados que se basaban en la misma Biblia que yo. Decían estar inspirados por el mismo Espíritu Santo que tenía yo, y sin embargo estábamos divididos, irremediablemente divididos. Me di cuenta de que mi oferta religiosa era una oferta religiosa en discordia, o por lo menos no de acuerdo con las demás ofertas de otras denominaciones evangélicas. Y esto para mí era importante porque no nos poníamos de acuerdo en asuntos de fe medulares que eran importantes inclusive para la salvación de aquellas personas. Comencé a sospechar entonces de que mi amada Biblia no era suficiente para mantener la unidad del cuerpo de Cristo, y esto era importante porque había descubierto en la Biblia, en el Evangelio según San Juan capítulo 10 versículo 16, que el Señor dijo a su primera iglesia: yo llamaré otras ovejas que no son de este rebaño, o sea, ovejas que no son judías. ¿Quiénes son esas ovejas de otro rebaño que no son judías? Nosotros. Y dijo, de manera que habrá un solo redil con un solo pastor, una sola y única iglesia. Sin embargo, había repasado las estadísticas. Me enteré de que en este país, en los Estados Unidos, habían en aquel momento poco más de 36,000 denominaciones cristianas. Las estadísticas denunciaban que cada semana se crean 6 nuevas iglesias en este país. Esto es contradictorio porque el Señor, el jefe, con su boca de comer, dijo hace 2000 años atrás, en Mateo capítulo 16 versículo 18: y tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra, o sea sobre ti, edificaré mi iglesia, en singular, no en plural. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, descubrí que la iglesia siempre ha sido, la iglesia nunca ha dejado de ser. Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo debió haber sido la misma desde que Él la fundó hasta ahora. Hasta ahora. Hice un repaso histórico y me di cuenta de que mi iglesia tenía 97 años. Había salido de otra que tenía 180, que a su vez salió de otra que tenía 230, que a su vez salió de otra que tenía 400, que a su vez salió de otra que tenía 500. ¿Y qué había entonces 1500 años atrás, antes de la Reforma Protestante? Miré a la historia, no pude rehusar la evidencia histórica frente a mí. La única iglesia que podemos señalar históricamente, desde que Cristo el Señor la fundó, hasta 1517 que Lutero la dividió, pero aún hoy, 2000 años después, esa única iglesia subsiste de manera especialísima en esta Santa Iglesia Católica. Una sola y única iglesia. Dije, este problema lo tengo que solucionar.
Miren, para ejemplificarles a ustedes, en el hospital sirvo a una señora, había tenido un parto difícil. Tuvo que quedar recluida por algunos días más, días que yo aproveché para evangelizarla, convencerla, convertirla. Le dije, hermana, ¿está lista? Ya usted se puede bautizar, yo le voy a bautizar y después de esto le voy a referir a la iglesia de un compañero mío cerca de su casa. Y ella me dijo, aquí tenemos un problema, pastor. Yo no puedo bautizarme. Y le dije, ¿por qué no? Y ella me dijo, porque ya yo fui bautizada. Y le dije, qué bueno, ¿cuándo? Y me dijo, fui bautizada a los 6 meses de edad. Y le dije, hermana, ese bautismo no es válido, tiene que ser ahora de adulta. Y ella me dijo, pastor, usted tiene un problema, porque a mí me bautizaron a los 6 meses en una iglesia luterana evangélica más antigua que su iglesia, fundada por el doctor Martín Lutero, que inicia la reforma protestante a la cual usted pertenece. Y en mi iglesia evangélica bautizan los bebés. Yo fui bautizada, no puedo bautizarme de nuevo, sería un pecado, porque dice Efesios capítulo 4 versículo 4 que nosotros debemos perseverar en un solo bautismo. Y me citó además el evangelio. El Señor dice, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Me citó Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y me dijo, ahí está la promesa de Dios para mí. Mis padres creyeron y la fe se aplica a mí y la gracia por el bautismo que me salva. Le dije, ¿cómo que el bautismo salva? Y me dijo, ¿no lo ha visto usted en la Biblia? Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21 dice, el bautismo ahora os salva. O sea, la doña tenía textos para contradecirme a mí. Claro, yo tenía los míos también, no se crean. Pero era su palabra contra la mía. Una vez más me di cuenta de que la sola Biblia no solo no aparece en la Biblia, sino que no era suficiente para mantener esa unidad querida por Cristo. Se me ocurrió que todo esto lo podía solucionar estudiando mucho. Hay gente que se cree que yo he estudiado mucho porque soy inteligente. No. Yo estudié mucho porque no quería hacerme católico. Y fueron los estudios, el mecanismo que utilizó el Señor para hacerme católico. Pero no soy inteligente. Inteligente fue la mujer que me precedió en el uso de la palabra, porque ella se dio cuenta, atendió la voz del Señor, aceptó la revelación de Cristo en su vida y se hizo católica en tiempo récord. Mi proceso de conversión fue un proceso de 5 años. Me da vergüenza admitirlo, pero yo he venido aquí a decir la verdad. Mi proceso de conversión fue un proceso de 5 años, 5 años de resistencia al Espíritu. Y decía una y otra vez, Iglesia Católica, no, jamás, en la vida, imposible, no puede ser. Esto lo soluciono yo con la Biblia, profundizando en la Biblia. Y entonces decidí estudiar mucha teología y mucha exégesis bíblica. Me matriculé en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, una excelente escuela teológica, con excelentes profesores en Biblia y una biblioteca monumental. Allí me matriculé y el primer semestre tuve que hacer un trabajo sobre Primera de Corintios capítulo 1 versículos del 10 al 16. Pero para eso tuve que estudiar toda la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Descubrí algo similar a lo que yo estaba pasando. El apóstol se resiste a la división entre los cristianos. El apóstol dice, ¿cómo es posible en Primera de Corintios? ¿Cómo es posible que ustedes digan tener el Espíritu Santo y sin embargo estén tan divididos? Es imposible tener el Espíritu de Dios y estar divididos. Y tenía sentido para mí y a la vez me escandalizaba.